Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Cuando me dijeron que me tocaba dar esa pequeña meditación, la verdad es que me tiemblan las rodillas siempre que me paro enfrente, ¿no? Es algo que nunca he sido bueno yo para hablar en público. Tal vez algunos de ustedes que me conocen pues se dan cuenta de eso. Pero me puse a meditar y a buscar en libros y a leer, y le doy gracias a Dios porque muchas veces no hay el tiempo para estudiar, de verdad, pero últimamente el Señor me ha dado la oportunidad hasta de despertarme temprano para ponerme a estudiar y la verdad, tanto leer y leer, me dio un tema que estoy completamente seguro que me ha ayudado a mí en mi vida espiritual en este tiempo que yo he tenido para estudiar. En esta noche me gustaría hablar en verdad me gustaría tocar lo que es los misterios. En la Biblia hay por lo menos 44 misterios, o mejor dicho 44 textos bíblicos que hablan de misterio. Pero hay dos de ellos que realmente me llamaron muchísimo la atención. Ellos prácticamente, uno de ellos se encuentra en primera de carta a Timoteo 3:16 y dice indiscutiblemente, vamos a poner los ojos, dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, dice, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y el segundo se encuentra en la segunda carta a los Tesalonicenses 2:4 y 7, donde el apóstol Pablo, hablando del hombre de pecado, dice, el cual se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y según el versículo 7, este es el misterio de la iniquidad. Ahora, leyendo en el diccionario, dice el diccionario que un misterio es un hecho cuya causa o origen no tiene explicación. Relacionándolo con el misterio de la piedad, podríamos decir que un misterio, por ejemplo, es cómo un Dios tan infinitamente grande pudo hacerse un hombre, o sea, un ser finito. La Santa Biblia en el libro de Reyes 8:27, en la versión nueva internacional, voy a leer, dice que el cielo en toda su extensión no lo puede contener. Ahora imaginémonos, si el cielo en toda su extensión no puede contener a Dios, ¿cómo entonces Él se pudo rebajarse tanto de poder entrar directamente en el cuerpo del ser humano? Pues prácticamente, convertirse, podríamos decirlo, en un ser humano. Así es que otro texto que va relacionado también con el tema es, por ejemplo, como podríamos preguntarnos, ¿cómo es que Lucifer, ¿no?, en el cielo, habitando en un lugar perfecto, siendo un ser perfecto, cómo es que pudo entrar el pecado en Lucifer cuando no tenía, por ejemplo, un ejemplo de alguien que lo hubiera hecho antes? Tanto que codició prácticamente lo que es, o mejor dicho, codició lo que es el trono de Dios. Codició el trono de Dios. Ahora me gustaría que analicemos un poco lo que es el misterio de la iniquidad. En el capítulo 14 del libro de Isaías, en versículos 13 y 14, refiriéndose a Lucifer, dice: tú que decías en tu corazón, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte de la reunión, al lado norte me sentaré, y sobre las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. En este pasaje bíblico nosotros podemos darnos cuenta de que Lucifer no estaba
satisfecho con el puesto que Dios le había dado. Nos damos cuenta que él quería subir de puesto, ascender. Leyendo en el libro de la historia de la redención, dice que Lucifer estaba por encima de todos los otros ángeles. Y el relato bíblico dice que él quería ser como Dios. Ahora, pensemos en esto. Dios es el gobernante del universo. O sea, en pocas palabras, lo que quería, pues, Lucifer era el lugar de Dios. O sea, codiciaba el lugar de Dios. Quería ser el gobernador del universo. En algo más que podemos analizar, sería que Dios creó a este ángel. Dios lo creó a este ángel. Por lo tanto, estaba bajo las órdenes, podríamos decirlo, de Dios. O en otras palabras, estaba al servicio de Dios. Él era un siervo, prácticamente. Pero él no quería ser siervo. Él no quería servir. Él quería que lo sirvieran. Y en el libro de Ezequiel 28 podemos ver el mismo panorama, el por qué creía que se merecía un lugar mejor. En el versículo 17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Enaltecerse es alabarse mucho a uno mismo, resaltando mucho sus propias cualidades y méritos. En el capítulo 28, 11 y 12 de Ezequiel, se describe cómo era Lucifer. Dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabada hermosura. De toda piedra preciosa era tu vestimenta, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, birilo, zafiro, carbunclo, ónice, esmeralda y oro. Entonces podemos darnos cuenta que por todas estas cualidades que Lucifer tenía, se enalteció. Podríamos decir que Lucifer empezó a verse a sí mismo. Empezó a verse a sí mismo. En otras palabras, se volvió egocéntrico o ególatra, podríamos decirlo, ¿no? Se dio cuenta de que, pues, era perfecto, sabio y hermoso. El libro de la historia de la redención, mencionándolo otra vez, dice que Lucifer brillaba con más fulgor y hermosura que los demás ángeles. Recuerden que estamos hablando del misterio de la iniquidad, ¿no? Por eso estoy mencionando tanto el nombre de Lucifer. O sea que sus cualidades físicas lo llenaron de orgullo. Ahora, orgullo es exceso de estimación propia, exceso de estimación propia, lo cual lleva a la persona a sentirse más que los demás. O sea, en pocas palabras, el orgullo podríamos decir que fue el pecado de Lucifer. Él utilizó los dones que Dios le había dado para alabarse a él mismo. Él utilizó su hermosura. Hermano, lo que quiero mencionar en esto es que de nosotros también debemos de tener cuidado de no utilizar los dones que el Señor nos da para nuestro propio beneficio. Recordemos que cualquier don que Dios nos da o nos dio es para simplemente su uso, para honrar y glorificarlo solamente a Él. La Santa Biblia, la palabra de Dios para todos, traduce 1 Corintios 4:7 de esta manera: ¿quién te ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como que si lo hubieras conseguido por ti mismo? Yo creo que este texto no necesita ninguna explicación. Por sí solo se explica, puedo decir. Ahora notemos a qué lleva este espíritu de exaltación propia. Tanto en el libro de Isaías 14 como en Ezequiel 28, nos muestra que este ángel que se enalteció fue derribado, o sea, echado del cielo. Isaías 14:12 dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra. Y Ezequiel 28:16 y 17 dice: por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego. Yo te arrojé por tierra. Notemos que este ángel se enalteció, y podríamos decir que este es el fin
de todos aquellos que hacen lo mismo que se enaltecen. El Señor dijo, Jesús dijo de esta manera: el que se enaltece será humillado. Esa fue la lectura bíblica. El que se enaltece será humillado. Ahora, ya vimos que Lucifer fue echado del cielo, ¿no? Desde ese entonces se fue tirado del cielo, convertido prácticamente en diablo y Satanás, porque antes del pecado, pues ya sabemos que se llamaba Lucifer. Y cayó a él, fue tirado del cielo, ya convertido en diablo y Satanás. Desde entonces, él ha puesto este espíritu de exaltación propia y de orgullo en el corazón de los seres humanos. El libro Segunda de Reyes 15:1 hasta Segunda de Samuel 15:1. Vamos a quitar esto porque me fallan los lentes. Estaba en 2 Samuel 15:1 hasta el capítulo 18-17. Encontramos el relato de cómo Absalón se exaltó a sí mismo y quiso usurpar el lugar que le correspondía a David su padre, prácticamente casi lo mismo que hizo Lucifer o Satanás en el cielo. Pero también, al igual que Satanás, fue humillado. En el libro de Daniel 2, el rey Nabucodonosor muestra este mismo espíritu. Dios le muestra en un sueño que su reino iba a ser reemplazado por otros reinos. El rey tuvo un sueño en donde miró una estatua que tenía varios metales. Dice que su cabeza era de oro y representaba su reino, precisamente al reino de Nabucodonosor, o al imperio babilónico. Los pechos y brazos eran de oro, no quiero decir de plata, y representaba a los medos y los persas. El vientre era de bronce y representaba al imperio de Grecia. Las piernas de hierro y representaba al imperio romano, y luego los pies y los dedos eran de hierro y barro, que representaban las 10 divisiones en las que el imperio romano se iba a dividir. Y luego, por último, el reino eterno del Señor el reino del Señor Jesucristo, el cual no iba a ser reemplazado por ningún otro reino. Pero en Daniel 3:1 encontramos que Nabucodonosor se opuso pues prácticamente a los planes de Dios, y él mandó hacer una estatua completamente de oro. En señal de desafío contra Dios, levantó esa estatua. Un día, mientras el rey se paseaba por su palacio, lleno de orgullo, dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí para casa real, y con la fuerza de mi mano, y para casa real y para gloria de mi majestad? Esto dijo a pesar de que Dios le había dicho: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado poder, fuerza y majestad. En Daniel 4:31 dice: aún estaba hablando cuando una voz del cielo le dijo: a ti se te dice, oh rey Nabucodonosor, tu reino te ha sido quitado. Y inmediatamente dice que este rey fue humillado y tuvo que vivir como una bestia en el campo. Pues todos conocemos la historia ya. Tuvo que vivir como bestia en el campo. Pero lo que quiero resaltar es esto, en el texto que el Señor Jesucristo mencionó en Mateo 23:12: el que se enaltece será humillado. Y vemos que Nabucodonosor, Absalón, también fueron humillados por el mismo propósito, porque ellos quisieron exaltarse ellos mismos. Entonces tuvo que vivir como bestia, comía hierba del campo, dice, y sus plumas, su cabello, mejor dicho, le creció como plumas de águila. Después de 7 años, Dios le devolvió la razón y fue restituido en su puesto. Y ahora dijo estas palabras: yo, el rey Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras
son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Ahora nos podemos dar cuenta que Nabucodonosor aprendió la lección, aunque pues tal vez un poquito a la fuerza, ¿no? Pero aprendió la lección que el que se humilla será enaltecido. El misterio de la iniquidad es el principio que moviliza y motiva al mundo. Según este concepto, los que tienen riquezas y poder valen muchísimo, pero los que no tienen esas cosas, los que no gozan con esos privilegios, pues prácticamente no valen, no tienen ningún valor. También miramos que el misterio de la iniquidad se destaca por un espíritu de orgullo y de exaltación propia. O sea, prácticamente el pecado, que hasta podríamos decirlo, entró en el corazón de Lucifer en el cielo. Ahora, miremos el misterio de la piedad. El misterio de la piedad se distingue por la humildad. El apóstol Pablo, al describir el misterio de la piedad, dice: Dios fue manifestado en carne. Dice que en ese tiempo los paganos tenían la creencia de que las personas de renombre, las que tenían riquezas, las que tenían muchas riquezas, se convertían en dioses. Pero también tenían la creencia ellos que los dioses no podían convertirse en un hombre. Así es que en el tiempo de Daniel también pensaban lo mismo. Así que cuando el rey Nabucodonosor llamó a los magos, a los sabios, como se les conoce, de su reino, para que le interpretaran el sueño, y al no poder, entonces le dijeron que el rey pedía algo difícil, o sea, imposible, que salvo los dioses, que solamente los dioses que su morada no era con la carne, podían interpretarle al rey el sueño. En otras palabras, los dioses no tenían nada que ver con los hombres. O sea, no pueden vivir en la carne. O sea, podemos notar una gran diferencia entre el concepto cristiano y este concepto pagano. El libro de Juan afirma, hablando del Señor Jesucristo, que aquel verbo era Dios, se hizo carne. Los judíos no pudieron entender la misión del Señor Jesús, porque estaban enceguecidos por este misterio, el misterio de la iniquidad. Para ellos el Mesías tenía que ser un rey poderoso que iba a destruir a los romanos para luego poner a la nación de Israel por encima de las demás naciones. Pero el Señor Jesucristo, dice el libro de Isaías, que contradijo sus expectativas. Cuando el Señor Jesús vino, Isaías 53:2, dice que era como una raíz de tierra seca. No había en él esplendor ni hermosura para que lo desearan. Por eso los judíos no podían aceptar que Dios mostrara debilidad y menos que muriera. Pero en Filipenses 2, capítulo 2, versículos 6 y 7, dice que aunque el Señor Jesús era Dios, no consideró su igualdad con Dios como algo de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esta actitud de siervo la podemos ver reflejada en un episodio que ocurrió antes de la muerte del Señor Jesucristo. Recuerden que los discípulos siempre andaban alegando, podríamos decirlo entre ellos, quién de ellos iba a ser el más grande, el mayor, el principal en el reino que el Señor Jesucristo iba a establecer. Todos estaban llenos de orgullo de eso, y estaban discutiendo o estaban compitiendo prácticamente por tener ese puesto de tanta importancia. En la fiesta de la Pascua, el Señor Jesús tomó una vasija con agua y una toalla y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y a secarlos con la toalla. El Señor Jesús dio un ejemplo grandioso para todos sus discípulos de humildad. Pero Él quería enseñarles a sus discípulos que el espíritu de exaltación propia era satánico y que el espíritu de humildad es divino. De igual manera, hermanos, a nosotros, los que hemos alcanzado los últimos tiempos, el Señor Jesucristo nos está dando el mismo ejemplo. Él quiere que nosotros desarraiguemos de nosotros el orgullo, la exaltación propia, tal vez el creernos quizás más que los demás, ¿me entiende? Como
como decía el libro Historia de la Redención, y como dice el diccionario también, el Señor Jesús, en Romanos 15:4, dice que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, y el Señor Jesús dice que ejemplo nos dio. En Juan 13:15 dice que ejemplo nos dio para que así como Él ha hecho, nosotros también hagamos. También, hermanos, tenemos nosotros la oportunidad cada tercer sábado de que si tenemos alguna dificultad, digamos por decirlo así, recordemos que estamos hablando en este momento de lo que es el rito de la humildad, ¿no? O la Santa Cena, como nosotros lo llamamos, pero cada tercer sábado tenemos la oportunidad nosotros de que si tenemos alguna diferencia, por ejemplo, algún problemita con algún hermano, vayamos y que lo buscamos, o hermana, ¿no? Vayamos y que lo buscamos, y que imitemos de esa manera el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio. Continuando con el relato bíblico, dice, pero el Señor Jesús no solo se humilló a lavar los pies, o sea, se hizo humilde, ¿no? Humillar en este caso es humildad, es humildad. Dice que no solo se humilló a lavar los pies de sus discípulos, sino que se humilló aún más. Filipenses 2:8 dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte de cruz. El Señor Jesús se despojó de la condición de Dios, se hizo a sí mismo siervo, se hizo carne, o sea, hombre, y se humilló a sí mismo. El apóstol Pablo llama a esto, lo llama el misterio de la piedad, en 1 Timoteo 3:16. Pero notemos que después que el Señor Jesucristo se humilló, fue exaltado. Por eso Dios no quiere que nosotros quizás nos volvamos orgullosos, que nos volvamos, que nos exaltemos a nosotros mismos, sino que seamos humildes. Porque siendo humildes, el texto bíblico dice que seremos entonces, ¿qué? Exaltados. Dice que el Señor Jesucristo, Filipenses 2, después que el Señor Jesucristo se humilló, dice, fue exaltado. Filipenses 2:9 al 11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para honra de Dios Padre. O sea, podemos ver una gran diferencia hay entre el misterio de la iniquidad y el misterio de la piedad. Lucifer en el cielo no era Dios, pero él quería ocupar el puesto de Dios. Él se creía Dios, él quería estar en ese puesto, codiciaba ese puesto. El Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo humilde, se humilló, digamos, vamos a decirlo de esa manera, y vino a morir prácticamente por nosotros. Definitivamente el Señor Jesucristo tuvo razón cuando dijo en Mateo 23:12, el que se enaltece será humillado, pero el que se humille será enaltecido. Ahora, hermanos, muchas personas, aún cristianos, tenemos un falso concepto de lo que es la grandeza. Pensamos que la grandeza consiste en cuán elevada posición podemos alcanzar, en cuánto dinero podemos acumular, pero la verdadera grandeza no consiste en eso. Dios nos ha revelado por medio del Señor Jesucristo que la verdadera grandeza no consiste en esas cosas, no consiste en tener una alta posición, sino en cuanto nosotros nos podemos rebajar para servir a los demás. La Santa Biblia, la palabra hispanoamericana, traduce Mateo 23:11 de esta manera: el más grande entre ustedes será el que se ponga al servicio de los demás. Si lo parafraseamos, está diciendo entonces que el más grande de nosotros será el que parafraseándolo dice que el más grande en el cielo prácticamente será el que se ponga al servicio de los demás.
Ahora, Dios podía haberse quedado en el cielo, pues allá tenía la más alta posición, todos los recursos, el poder y la gloria. Por ser tan poderoso podía haberse hecho inaccesible a los seres humanos, pero escogió venir a este mundo y dar su vida por este planeta rebelde, que tanto lo necesitaba. Así nos dio un ejemplo de servicio abnegado. Pero también aún el Señor en la naturaleza, hermanos, ha puesto el principio del servicio, el principio del servicio. Por ejemplo, podemos verlo en los árboles. Un árbol frutal, por decirlo así, purifica el aire, da sombra, da frutos y da madera. O sea, y nada de eso que lo hace para Él. Podemos verlo también en el ciclo del agua. En el invierno caen grandes lluvias, ¿no? Grandes cantidades de agua. Esa agua se convierte en arroyos, los arroyos se convierten en ríos, y podríamos decirlo que hasta los ríos se convierten en mares. Por ejemplo, el río Amazonas, ¿me entiendes? Prácticamente dicen que es un mar anchísimo, no sé cuántos kilómetros dicen que tiene de ancho. Prácticamente es un mar, aunque es de agua dulce. Y todo dice que es para el servicio de los demás. Dice que si alguna vez se confundiera, pues prácticamente este ciclo, prácticamente todos morirían. Otro ejemplo que podemos ver ilustrado perfectamente bien en la naturaleza es que dicen que en Israel hay dos mares. El mar de Galilea o lago de Genesaret, como se le conoce, es otro lago de agua dulce. Dice que y en el sur del mar de Galilea está otro mar, el mar Muerto. Aunque reciben agua del mismo río, del río Jordán, son completamente diferentes. El mar de Galilea dicen que en sus montañas hay vegetación, o sea, árboles, hay muchas aves, y sus aguas están llenas de peces. Pero el mar Muerto, pues hasta el mismo nombre lo dice, ¿no? En sus alrededores no hay absolutamente nada, y sus aguas están totalmente muertas. Ahora la pregunta es, si los dos mares reciben agua del mismo río, ¿por qué entonces esta gran diferencia? Dicen que el mar de Galilea, el río Jordán entra al mar de Galilea por el norte y sale por el sur, y ese proceso, esa entrada hace que el agua se oxigene, y eso produce que tenga vida. El mar Muerto, aunque recibe agua también del río Jordán, no da absolutamente nada, porque no tiene salida. Y prácticamente el no dar, el no servir, podríamos decirlo, eso consiste en la muerte para ese mar. Aparte de eso, dice que como no tiene salida, el agua se salinifica, y es 7 veces más salado que los otros mares del mundo. Entonces, por eso, por esa razón, el mar prácticamente es un mar muerto. Dicen que si algún pez pudiera por equivocación entrar a ese mar, inmediatamente moriría. Primero porque no hay oxígeno, y segundo porque el agua es tan salada que se cristalizaría, se llenaría de cristales, de sal alrededor, y no pudiera vivir. Los discípulos, dicen, no comprendieron también el por qué el Señor Jesucristo tenía que morir y sufrir, que tenía que sufrir y morir. Aunque el Señor Jesús había procurado darles en muchas ocasiones, explicarles en muchas ocasiones que el único camino hacia la exaltación es el camino de la humildad, y entregarse a servir a los demás, y entregarse a servir a los demás. Tiempo antes de su muerte, el Señor Jesús le preguntó a sus discípulos quién pensaban ellos que era Él. Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La Santa Biblia dice, el relato bíblico dice que Pedro ni sabía lo que estaba diciendo, porque esta confesión había sido dada directamente por el Espíritu Santo.
Pedro estaba diciendo en esta confesión de que el Señor Jesucristo era el Mesías, el que venía a libertar en esta ocasión, o podríamos decir el que venía a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud romana. Pero Pedro también tenía un concepto equivocado de lo que era la misión del Mesías. Dice que Pedro pensaba que el Mesías iba a ser un rey poderoso que iba a poner también a los judíos a humillarlos hasta cierto punto, pues hacerlos, y que iba a exigir que le sirvieran al Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo después termina diciéndole: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Mateo 6:23. El Señor Jesús sabía que sus discípulos estaban confundidos. Para darles ánimo, les dijo: porque el Hijo del Hombre vendrá en las nubes en el reino de su Padre con sus santos ángeles. Y en el 28 le dice: en verdad les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después, el Señor Jesús llegó a Pedro, a Santiago y a Juan a una montaña y se transfiguró delante de ellos. Dice que el rostro le brillaba y el sol, como el sol, y sus vestidos eran blancos como la luz. Estos discípulos, al menos Pedro, Santiago y Juan, pudieron ver al Señor Jesucristo como aparecerá en su segunda venida gloriosa. Y aunque quizás no comprendieron totalmente la relación entre la humillación del Señor Jesús y la exaltación, este evento les dio ánimo para darse cuenta que después de la humillación de la cruz estaba el reino de gloria. Hermano, me gustaría hacer una analogía, pues prácticamente aquí. Dice: muchos cristianos somos como los discípulos, esperamos con ansias el momento en que el Señor Jesucristo vuelva para que nos lleve en su reino de gloria. Anhelamos reinar con Él y disfrutar de las bendiciones de su reino glorioso, pero tenemos el corazón lleno de orgullo. No estamos dispuestos a cargar su cruz. En vez de servir, queremos ser servidos y queremos tener una corona de gloria sin antes llevar la corona de espinas. Pero una cosa es cierta: el único camino que lleva a la gloria es el camino que el Señor Jesucristo nos mostró, es el camino de la humildad. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 5 y 6: revístanse de humildad, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los exalte cuando sea tiempo. Pero el Señor Jesucristo no nos exaltará sin antes no le permitimos que extraiga de nosotros, que quebrante nuestro orgullo, nuestro corazón orgulloso. La humildad no es debilidad, sino grandeza. Si queremos reinar con el Señor Jesucristo, tenemos que pedirle primero que reine en nuestros corazones y que quite de nosotros el orgullo y que nos dé su Santo Espíritu. En Proverbios 21:14, de verdad les digo, hermano, que yo he leído la Santa Biblia muchísimas veces, pero nunca había encontrado este texto que decía que un corazón orgulloso es pecado. Es por eso que nosotros tenemos que pedirle al Señor Jesucristo que nos quite realmente el orgullo de nuestro corazón, porque definitivamente Dios no nos va a llevar al cielo si tenemos el espíritu de Lucifer. Lucifer fue el primero, prácticamente podríamos decir, el que se inventó el orgullo, el que se exaltó a sí mismo. Y si nosotros tenemos un corazón orgulloso, definitivamente el Señor no nos puede llevar al cielo. ¿Sabe? Yo siempre decía, porque hay pastores que dicen que Satanás odia al Señor Jesucristo y odia a la iglesia. Y es verdad, ahora yo me pude dar cuenta que es cierto, el Señor, quiero decir, Lucifer o Satanás odia al Señor Jesucristo y odia a su iglesia. Recordémonos que Satanás o Lucifer quería ocupar el puesto de Dios en el cielo, pero que el Señor Jesucristo lo expulsó del cielo, le quitó prácticamente esa oportunidad tal vez que él se imaginaba llegar a tener de sentarse en el cielo, y lo lanzó prácticamente fuera del cielo. Y nos odia a nosotros, por eso lo odia a él, pero nos odia a nosotros porque el Señor Jesucristo nos hace una invitación. En Apocalipsis 3:21 dice que el que venza
el que venza, le daré que se siente en mi reino, como yo me he sentado en el reino de mi Padre. Entonces por eso nos odia. Él no se pudo centrar en el reino, pero Él nos está invitando a usted y a mí, ¿me entiende? A que podamos ser parte de su reino, a que podamos sentarnos en su trono. Por eso, hermanos, tenemos que pedirle, una vez más digo, al Señor Jesucristo que elimine el orgullo de nuestro corazón, para que de esa forma podamos asemejarnos más a Él. Así que esa es mi petición en esta noche, ¿me entiende? Que el Señor Jesucristo nos pueda dar su Santo Espíritu y que nosotros doblemos las rodillas para humillarnos ante el Señor y que Él nos dé su Espíritu. Oremos pues para que el Señor Jesucristo nos pueda dar ese espíritu de humildad que necesitamos para ir al cielo. Eterno Dios y Padre Celestial que mora en las alturas de los cielos, glorificado y santificado sea su nombre. Señor, muchísimas gracias porque al estudiar para esta meditación, usted me dijo que yo tengo un corazón orgulloso y que tengo que cambiar. Yo le suplico, eterno Padre, por mis hermanos aquí reunidos, para que haga una obra externa en nuestros corazones y que pueda quitar ese corazón orgulloso que tenemos a veces, para que usted nos pueda salvar, Señor. Sabemos que usted hizo todo lo necesario para darnos la vida eterna, y eso es lo que tenemos en juego, Señor, cuando nosotros no nos humillamos ante usted. Así que, eterno Padre, nos ponemos en sus manos de amor para que usted nos purifique y nos santifique. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para quien sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén. Amén. Amén.